Hola. 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 Participantes. Participantes. Buen número tenemos, así que vamos a arrancar recordando un poquito lo que hablamos el encuentro pasado del inicio de este cuento, así que quédense un ratito y después abro micrófonos, o abren ustedes cuando quieran, ¿no? Cuando ustedes quieran abren los micrófonos como siempre, ¿no? Quería recordar el inicio del cuento y decir algunas cosas recordar algunas cosas que ya dijimos entre todos, y ir sumando otras, ¿ah? Ir sumando otras. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿no? Así que voy a compartir el inicio del relato. Acá, despacio a merced del viento, ¿no? De este cuento. Habíamos leído el primer párrafo, si no recuerdo mal, y nos salimos de ahí, ¿no? Hicimos toda la presentación de la autora, hablamos sobre el título de este libro, Cadáveres Exquisitos, algo del título de este cuento en particular, Despacio a merced del viento, que sabemos que surgió de una frase que un asistente de Nixon dijo en alguna reunión en la que estuvo Patricia Highsmith, pero que el cuento no tiene nada que ver ni con Nixon, ni con asistentes de presidentes, ni con enemigos del presidente, ¿no? No tiene nada que ver con eso, simplemente la frase quedó resonando en la cabeza de Patricia Highsmith, y como dice en Suspenso, en su libro sobre cómo escribir este tipo de relatos, bueno, a veces en la vida real nos aparece alguna anécdota, alguna visión de algo que observamos, o en este caso una frase que es el germen de una historia que después se escribe, pero ese germen necesita otras cosas, ¿no? Es una semillita que está ahí, pero que en determinado momento florece y no tiene nada que ver, o posiblemente no tenga nada que ver, porque actúa la imaginación del escritor con el lugar o cómo surgió esa frase o esa idea, ¿no? Teníamos a un despacio entonces a merced del viento que se desprende, se va de ese inicio tan político y no tiene nada que ver con eso, y es una frase que tiene su valor poético en sí misma, ¿no? Si nos olvidamos por un momento que la dijo un asistente de Nixon y pensando en colgar a los enemigos del presidente, tiene algo que suena poético, ¿no? Y a intriga, ¿no? Porque despacio a merced del viento, ¿qué? No sabemos, no adelanta mucho el título, perdón, ¿no? En inglés suena incluso más lindo todavía, ¿no? Y teníamos a Skipperton, este personaje, Edward Skipperton, que en la primera frase ya está pintado lo principal de su carácter, ¿no? Lo principal de su... Sí, suena como capitán de barco, estoy de acuerdo. Edward Skipperton, suena así, ¿no? Estoy de acuerdo que suena con eso. Skip, aparte, eso no lo dijimos el otro día, ¿no? Porque skip en inglés puede tener un significado como saltearse algo, ¿no? Quizás se saltea algunas normas en su conducta, en su moralidad, ¿no? Sí, despacio a merced del viento suena a algo que tenga que ver con lo marino, ¿no? Y teníamos el carácter, digo esto contestando lo que han puesto ahí en el chat. Teníamos el personaje principal, entonces con nombre, apellido y apodo, presentado por su característica principal en cuanto a su carácter, furioso, en la primera línea. Y habíamos dicho, leyendo Suspenso, alguna parte de Suspenso, que ella definía Suspenso como la amenaza de un hecho violento, ¿no? La amenaza de que algo violento va a suceder, eso es el suspenso, ¿no? Instalar esa amenaza. Y con la primera oración de esta historia lo instala, ¿no? Muy al estilo Quiroga, ¿no? Aquello de que las 3 primeras líneas de un cuento son tan fundamentales como las 3 últimas. Yo creo que Patricia Highsmith tiene en cuenta eso también, ¿no? No digo que haya leído a Quiroga, sino que comparte esa teoría, porque esta línea es fundamental, ¿no? Estaba casi constantemente furioso, es fundamental. Y vemos esa furia también en este primer párrafo, porque habíamos hablado de
bueno, es un hombre que su mujer lo ha dejado por otro hombre más pacífico, después de soportarlo, de no soportar más sus rabietas, y que le inicia un juicio a su mujer para obtener la custodia de la hija, pero si hemos leído el relato, si hemos leído completamente el relato, sabemos que no es por quedarse con la hija, ¿no? Pues la hija la manda a estudiar a Suiza, ¿no? Es que quizás eso también forma parte de su venganza con respecto a la mujer, ¿no? Bueno, le saca la custodia y además la manda a estudiar a Suiza bien lejos, ¿no? Pero es un hombre entonces que actúa por impulso, con rabia, con furia, que tiene poder económico porque ha contratado a los mejores abogados para hacer esto, que se dedica bueno, eso de que se dedica a negocios todavía no lo sabemos, ¿no? A determinado tipo de negocios ahora lo vamos a ver. Y que tuvo, ¿no? En esto creo que nos quedamos, tuvo un inconveniente de salud bastante grave, ¿no? Tuvo un grave ataque cardíaco que le dejó medio paralítico, pero logró recuperarse milagrosamente a los 6 meses. Sin embargo, los médicos le advirtieron muy en serio que debía tomar precauciones. Cómo me molesta este le, ¿no? De las traducciones españolas, ¿no? Es un lo, ¿no? Que lo dejó medio paralítico, pero bueno, abusan del le, ese leísmo que tienen los españoles. Es que vamos a leer este diálogo que viene a continuación con los doctores. Por ahora tenemos una presentación de un narrador externo que nos dijo algunos datos de este personaje, ¿no? Unos datos anteriores a este infarto, y ahora vamos al infarto, pero tenemos un conocimiento de este personaje por esa voz externa. Hay varias formas de conocer a un personaje, ¿no? Puede ser el personaje mismo hablando, presentándose en primera persona, si tuviéramos un narrador interno, que no es el caso. Puede ser un narrador externo, como ahora. Podemos conocer a un personaje por lo que dice y hace, ¿no? Bueno, hay un diálogo, habla con otro personaje y lo vamos conociendo más directamente, ¿no? Y creo que llegó la hora de conocerlo un poco más directamente. Bueno, vamos a ver cómo habla este señor, ¿tá? Y qué hace, ¿tá? Entonces, como en la vida real, a nosotros nos pueden decir cómo es una persona, pero no es lo mismo ver a esa persona hablar o actuar. Ahí llegamos a un conocimiento más profundo del personaje. Entonces, bueno, vamos a ver qué habla y qué hace este señor, ¿no? Es que es cuestión de vida o muerte. O dejas de fumar y de beber inmediatamente, o mueres antes de tu próximo cumpleaños. Esas fueron las palabras del especialista del corazón. No importa quién es, no importa su nombre, ¿no? Simplemente la función que cumple, ¿no? Es un especialista del corazón que le recomienda esto. Bueno, deja de fumar y de beber o te mueres. Debes hacerlo por Margaret, le dijo el médico de cabecera. Aparte del especialista del corazón, el médico de cabecera le dice esto y parece tener más conocimiento, ¿no? de Skip, una cercanía, porque le habla de la hija, ¿no? De Margaret. Has de dejar de trabajar, Skip. Dinero tienes de sobra. Cosa que intuíamos, insisto, por los abogados que ha podido pagar, esos hábiles abogados para pelear la custodia de la hija, ¿no? Pero ahora lo tenemos bien clarito. Dinero tienes de sobra, dice este médico de cabecera de él. Y dado tu carácter, estás metido en una profesión poco indicada. Bueno, a ver qué se dedica este señor. De acuerdo, sí has conseguido grandes cosas, pero lo que te queda de vida es más importante, ¿no crees? ¿Por qué no te pones a vivir como un rico hacendado o algo por el estilo? Hay frases, siguiendo a Quiroga y siguiendo a Patricia Highsmith, hay frases que van preparando los desenlaces y que uno lee como inocentemente, pero si sabe el final, esas frases que uno vuelve a leer, dice, con razón se dijo esto, ¿no? Lo que en literatura, en la narrativa a veces se llaman indicios, bueno, pequeñas pistas, piedritas que los escritores van dejando para formar un camino que desemboca en un desenlace. No sé si se acuerdan, pero una de las definiciones que dio primero Patricia Highsmith de suspenso fue, bueno, una estructura tradicional de presentación, desarrollo y desenlace, ¿no? Que una historia de suspenso tendría que tener eso, una estructura bien tradicional, ¿no? Y acá lo estamos teniendo. Presentación del personaje, presentación de la situación que interesa, llegar a la situación que interesa contar, ¿no? Y para eso nos hace todo el raconto de lo que pasó antes.
¿no? Hasta que se vuelve hacendado. Entonces tenemos a un hombre de un buen pasar económico que ha sufrido unos problemas de salud y que debe tener una vida mucho más tranquila y abandonar ciertos vicios, ¿no? Decía que hay determinados indicios, ¿no? Palabras que suenan muy fuertes, y sobre todo en un relato de Patricia Highsmith, y también sonarían muy fuerte en un relato de Quiroga. O mueres antes de tu próximo cumpleaños, por ejemplo, ¿no? O por acá estaba leyendo lo que leí último, has conseguido grandes cosas, pero lo que te queda de vida es más importante, ¿no crees? ¿No? Hay pequeñas, sutiles referencias a la muerte, ¿no? A la muerte por una razón de enfermedad, ¿no? Pero en un relato de Patricia Highsmith, donde la muerte violenta aparece, no, nada que tenga que ver con la muerte es inocente, ¿no? Hay que preparar la venida de la muerte, ¿no? Skipperton se dedicaba, vamos a ver qué se dedicaba, en qué había hecho tanto dinero este señor. Skipperton se dedicaba a asesorar a directores de empresa. Hasta ahí, él no parece nada del otro mundo, ¿no? En la vida entre bastidores de los grandes negocios, Skipperton era persona famosa, ¿no? Bueno, un asesor de empresas famoso. A ver, ¿por qué? Trabajaba por su cuenta. Las empresas que se encontraban a punto de quebrar le llamaban para que las reorganizara, las reformara y despidiera personal. Los consejos de Skip eran seguidos totalmente a ciegas. Digamos que es una especie de mercenario económico, ¿no? Lo contratan para deshacerse de gente, ¿no? No como un sicario, no matándolos, pero sí despidiéndolos. Bueno, hay alguien que tiene que hacer el trabajo sucio de recuperar económicamente una empresa y despedir a los empleados que se consideran sobrantes para seguir obteniendo ganancia, ¿no? Bueno, este señor se carga de eso, recuperar empresas que están a punto de fundirse y despedir personal, porque no tiene ningún miramiento en hacer, no tiene ningún problema en hacer esto, ¿no? Recuerden que a él también, dentro de las características que están en el primer párrafo, se habla que le molesta, es muy impaciente, ¿no? Le molesta la lentitud y la estupidez, ¿no? Entonces es un tipo de armas tomar, de ir para adelante y cortar, ¿no? Él corta. Y le están recomendando vivir como un hacendado a este señor, ¿no? Que estaba acostumbrado a esto. Y así contesta este furibundo señor: voy yo y los despierto con una patada en el culo, decía Skip, impunemente grosero cuando le entrevistaban, lo que no sucedía a menudo, pues él consideraba más útil pasar inadvertido. Las primeras palabras que tenemos de Skip condicen con la presentación que se hizo por parte del narrador, ¿no? Entre signos de exclamación, palabras bien violentas, amenazas, ¿no? Es un tipo violento y se lo presentó así, y las primeras palabras que escuchamos de él están de acorde a eso que se dijo, ¿no? En Maine, Skipperton compró Coldstream Heights, finca de casi 3 hectáreas. Ha hecho caso a esta recomendación. Ha hecho caso a esta recomendación que le ha hecho el doctor, ¿no? Bueno, ¿por qué no te vuelves hacendado? Bueno, compra 3 hectáreas con una granja muy modernizada y contrató a un individuo de la zona, un tal Andy Humbert, para que viviera y trabajara en ella. Skipperton compró además algunas de las máquinas que el antiguo propietario se vio obligado a vender, pero no todas, pues no quería dedicarse plena y exclusivamente a la granja. Los médicos le habían recomendado un poco de ejercicio físico, sin esfuerzo de ninguna clase. Habían sido conscientes de que Skip no podía cortar a rajatabla sus vínculos con el mundo empresarial, al que durante tantos años había asesorado. De vez en cuando se trasladaría a Chicago o a Dallas, pero oficialmente habíase declarado retirado de la profesión. Margaret pasó de la escuela privada a la que asistía en Nueva York a un pensionado suizo. Skipperton conocía Suiza, país que le gustaba y en el que tenía varias cuentas bancarias.
Entonces, se vuelve granjero, pero los negocios siguen estando ahí, bueno, cada tanto. La hija está en Suiza. Recordemos que Patricia Highsmith vivía en Suiza, ¿no? En los últimos años de su vida vivió en Suiza. Y que también ella asistió a colegios exclusivos, ¿no? Entre ellos una universidad exclusiva solo para mujeres en Nueva York, ¿no? Digo, para tener como en cuenta esos datos biográficos que se le cuelan en la ficción, ¿no? Skipperton dejó de beber y de fumar. Miren qué práctico que es este señor, ¿no? Es muy furioso, se dedica a hacer negocios en los que necesita actuar de determinada manera, pero cuando su vida peligra y le dicen que debe dejar de beber y de fumar, corta por lo sano, ¿no? Incluso dice el narrador que asombró a los médicos con su fuerza de voluntad, ¿no? Pero a los médicos que no lo conocen, porque es característico en él cortar las cosas por lo sano, como dice acá, ¿no? Rápidamente como un buen soldado. Así actúa en su vida empresarial, corta por lo sano y en su vida personal también. Ahora Skip se dedicaba a morder las pipas y solo se fumaba una por semana. Echó a perder también 2 muelas de la mandíbula inferior, pero en Bangor se las hizo enfundar de acero, ¿no? Fíjense en la rabia contenida, este señor objetivada en las pipas que muerde. Bueno, ya no puede fumar, las muerde las pipas, y que son como una especie de amansa loco para este señor, y las muerde tan fuerte que se ha roto los 2 muelas, ¿no? Y que ha tenido que hacérselas reparar. Skipperton y Andy, este ayudante que contrató, criaban un par de cabras para que les mantuvieran la hierba, y una cerda que Skip compró ya preñada y que le dio 12 lechones. Margaret le escribía cartas repletas de amor filial en las que decía que Suiza le gustaba mucho y que aprendía muchísimo francés. Skipperton había optado por vestirse con camisas de franela sin corbata, zapatillas de tenis y americanas de leñador. Su apetito había aumentado considerablemente y él no tuvo más remedio que reconocer que se encontraba mejor. Volviendo a esta estructura de presentación, desarrollo y desenlace, y a esta estructura tradicional de cuento y a las recomendaciones de los cuentistas como Quiroga, en las cuales se dice que todo lo que aparezca dicho tiene que preparar el desenlace, ¿no? No puede ponerse información de más, ¿no? Nada que sobre. A la mujer de Skipperton la descartamos en el primer párrafo, ya está, se fue con el profesor Pacífico y ya no está más. Y más allá de que haya peleado con ella la custodia, ya desapareció, forma parte de un pasado, no la vemos más. Margaret, este trofeo de guerra para Skipperton, para su padre, está en Suiza. Y podría desaparecer del relato también, ¿no? Pero sin embargo sigue, ¿no? Y va a seguir, y por algo es. Por algo se la sigue mencionando, por más que esté en Suiza. Digo para tener en cuenta la forma en que están amalgamados determinados datos acá. Cambia de aspecto, ¿no? De aspecto exterior, por lo menos en la forma de vestir, ¿no? Digamos que tiene la apariencia esperable para un granjero ahora, ¿no? Norteamericano por lo menos. Su apetito había aumentado considerablemente y él no tuvo más remedio que reconocer que se encontraba mejor. Hasta ahora, más allá del carácter del personaje, de ese carácter furioso, todavía no tenemos, digamos, el problema del cuento, ¿no? No tenemos dónde se va a descargar esa furia. Intuimos que esa furia se va a descargar en algún lado. Pero todavía no apareció en qué. Y fíjense en lo que dice ahora. Párrafo aparte de esto que se encontraba mejor, la única espina en su nueva vida, espina absolutamente imprescindible para dar cierto sentido de normalidad a su existencia, era el individuo propietario de la finca vecina, un tal Peter Frosby, que se negaba a vender un pequeño trozo de terreno por el que Skipperton había llegado a ofrecer el triple de su verdadero valor. Bueno, acá apareció la espina. Un hombre de negocio que está acostumbrado a hacer lo que él quiere, ahora convertido en granjero, y que se le ha ocurrido comprar
una porción de terreno de un vecino. Y ese vecino se niega a vender. Y le ha ofrecido el triple del verdadero valor. Recordemos entonces que es un personaje muy furioso. Acá se intuye un problema. El terreno descendía suavemente al riachuelo denominado Coldstream, linde natural por el norte entre las fincas de Skipperton y de Frosby, cosa que a Skipperton no molestaba en absoluto. A él le interesaba el trecho de río que pasaba más cerca de su casa y que se veía desde Coldstream Heights. Skipperton hubiera querido pescar un poco, poder decir que era propietario de aquel trozo de paisaje y disfrutar de ciertos derechos de ribereño. Pero el viejo Frosby no toleraba que nadie pescara en su riachuelo, según le dijeron los corredores de finca. Y esto, a pesar de que la casa de Frosby se encontraba aguas arriba y fuera del campo de visión de la de Skipperton. A la semana de la negativa de Peter Frosby, Skipperton decidió invitarle a su casa. Para conocernos como vecinos, le había dicho Skipperton a Frosby por teléfono. Hacía ya 4 meses que Skipperton vivía en Coldstream Heights. Skipperton tuvo buen cuidado de poner al alcance de la mano su mejor whisky, puros y cigarrillos, todo cuanto a él le estaba tajantemente vedado, para cuando apareciera Frosby en un Cadillac polvoriento pero nuevo, conducido por un joven a quien Frosby presentó como su hijo Peter. Vamos agregando personajes. El viejo Frosby, que por ahora era un hombre, aparece ahí. Skipperton aparece en toda su dimensión de empresario negociador, ¿no? Para conocernos como vecinos, palabras amables, prepara el escenario para recibirlo y negociar, y prepara el escenario con aquellos artículos que él tiene prohibido, ¿no? Que tiene vedado. Y aparece alguien más, además del viejo Frosby, el hijo Peter. Los Frosby no venden tierra de su propiedad, dijo Frosby a Skipperton. Somos dueños de este paraje desde hace 300 años y el río ha sido siempre nuestro. Frosby, individuo delgaducho pero de aspecto robusto, de fríos ojos grises, se dedicaba a dar delicadas chupadas al cigarro, sin mostrar prisa por apurar el vaso de whisky que le habían servido más de 10 minutos antes. Es importantísimo en la narración, lo hemos hablado muchas veces esto, pero me gusta mencionarlo cada vez que lo veo, el tema de objetivar, ¿no? Es decir, en vez de decir algo, mostrarlo, ¿no? Y entonces, en vez de decir, por ejemplo, que Frosby está tranquilo, ¿no? Que recibe la oferta del otro sabiendo que no va a vender, ¿no? Y simplemente escucha por cierta amabilidad, o vaya a saber qué, en vez de decir todo eso, bueno, fuma su cigarro, ¿no? Y no apura el vaso de whisky, lo toma, lo disfruta, lo va a tomar, 10 minutos hace que lo tiene ahí, y lo demora. No comprendo por qué le interesa tanto. Para pescar un poco, dijo Skipperton, tratando de sonreír agradablemente. Se ve desde la casa para bañarse en verano, por ejemplo. Skipperton dirigió la mirada hacia Peter Jr., sentado al lado, detrás de su padre, con los brazos cruzados. Skipperton no contaba con más refuerzos que el destartalado Andy, hombre de probada eficacia en las labores del campo, pero que nada tenía que ver con su dinastía. Skipperton hubiera dado cualquier cosa, salvo su vida, por poder tener un vaso de whisky sin agua en una mano y un buen puro en la otra. Piensen en el desnivel que hay en esta reunión. Frosby está con su hijo, un joven ahí, parado como una especie de guardián, de guardaespaldas, de brazos cruzados ahí, pero en definitiva su hijo. Skipperton está con Andy, un empleado, ¿no? Muy laborioso, pero no alguien de su dinastía. Pues lo siento mucho, dijo por fin Skipperton, pero al menos reconocerá que el precio que yo le ofrezco no está nada mal. 20.000 al contado a cambio de 200 metros de derecho de ribereño. Dudo mucho que se le vuelva a presentar tamaña oportunidad. Por lo menos en lo que le queda de vida. Miren los puntos suspensivos ahí y la frasecita que queda retumbando, que podría ser una frase absolutamente inocente, de esas que se dicen, ¿no? Hiperbólicas, al pasar,
pero, insisto, de acuerdo, si hemos leído todo el cuento, resuena de otra manera ahora, ¿no? Por lo menos en lo que le queda de vida, ¿no? Y sabemos, lo que hemos leído el cuento y conociendo a Highsmith, que no le debe quedar mucho, ¿no? Lo que pueda quedarme de vida es lo de menos, declaró Frosby con una leve sonrisa. Tengo a mi hijo. Y esa es la carta, el desnivel que juega Frosby, ¿no? No es por él, ¿no? Hay una dinastía, hay 300 años de propiedad sobre esos terrenos. Y bueno, él podrá morirse, pero está el hijo, ¿no? Está Peter Jr. ahí, ¿no? Que va a heredar todo esto. El hijo era un apuesto muchacho, veamos cómo es el hijo. Y si hay necesidad de presentarlo, por algo será también. El hijo era un apuesto muchacho de pelo negro y anchos hombros, más alto que su padre. Continuaba erguido, con los brazos cruzados sobre el pecho, como para ilustrar la actitud negativa de su padre. Habíase inclinado un poco para encender un cigarrillo que no tardó mucho en apagar. De todos modos, Peter Jr. sonrió en el momento de partir detrás de su padre y comentó: «Me gusta el trabajo que ha hecho en la casa, señor Skipperton. Ha quedado mucho mejor que antes». «Gracias», dijo Skipperton complacido. La amuebló con sillones y sillas de cuero de calidad, colgó cortinas espesas que llegaban hasta el suelo, y en la chimenea puso un par de morillos de bronce y unas tenazas del mismo metal. «Detalles en la antigua que resultan simpáticos», observó Frosby, en tono que a Skipperton se le antojó a medio camino entre el cumplido y la sorna. Hacía mucho tiempo que no se veía un espantapájaros por la región. Me parece que desde antes de mis tiempos. «Me gustan las cosas anticuadas, como la pesca, por ejemplo», replicó Skipperton. «Estoy probando de cultivar maíz en aquel campo, y lo que le corresponde es un buen espantapájaros, ¿no es cierto? El espantapájaros en el maizal». Otro elemento que los que han leído el cuento saben que es decisivo, ¿no? Apareció ahora, un espantapájaros. Este hombre violento, impaciente, lee en las palabras de Frosby una burla en el elogio, ¿no? Bueno, es un cumplido, pero él lo lee como una sorna, como una provocación, que es la perspectiva de él, ¿no? No pareciera que hubiera una burla, ¿no? Pero él lo lee como una burla. Y instala la posibilidad ahí de que vaya a haber un espantapájaros también, ¿no? Si le gustan las cosas anticuadas, ahí, en el maizal que tiene. Habló lo más amablemente que pudo, aunque estaba que trinaba. La procesión va por dentro, ¿no? Este hombre se está aguantando su furia, está que explota. Hombre más tosudo que una mula, que el Frosby de Maine, propietario de una hacienda adquirida por antepasados más vigorosos que él. Frosby Jr. miraba el retrato de Maggie, el que estaba sobre la mesa de la entrada en marco de plata. Frosby Jr. miraba el retrato de Maggie, el que estaba sobre la mesa de entrada en marco de plata. Si uno ya olió problemas en esto de querer comprar un terreno que no se le vende, ¿no? que le niegan, esta mirada de Frosby Jr. sobre el retrato de Maggie, no Margaret, Maggie, con absoluta familiaridad, ¿no? Que está a su vez en un marco de plata, ¿no? Como el tesoro guardado de Skipperton, ¿no? Ahí rodeado del marco de plata está el tesoro de este señor, de Skipperton. La foto fue tomada cuando la niña tenía 13 o 14 años, pero en su fina cara enmarcada por una lisa melena negra destacaba el perfecto perfil de su nariz y sus cejas, y la sutil sonrisa que años después la iban a convertir en una auténtica belleza. Ahora Maggie ya tenía 18 años, y las esperanzas de Skipperton al respecto habían sido colmadas. «Hermosa muchacha», dijo Frosby Jr. mirando a Skipperton, y luego a su padre. Los tres estaban en el vestíbulo de la entrada, con aire ligeramente perdido. Skipperton no respondió al comentario. El encuentro no había resultado. Skipperton no estaba acostumbrado a los fracasos. Miró a los ojos verde grisáceos de Frosby y propuso: «Se me ocurre otra idea.
¿Por qué no llegamos a un arreglo por el que yo usufructúe el terreno con carácter vitalicio y después vuelve a sus manos o a las de su hijo? Le daría 5.000 al año. ¿Qué le parece? Antes de seguir con la negociación, quiero volver sobre esto de que quedó instalado un segundo problema, ¿no? Es que no es casualidad que Frosby Jr. no haya detenido su mirada sobre el retrato de la hermosa muchacha Mai, que ahora, ¿no?, ya no es la niña de 13 o 14 años, sino que tiene 18. Tampoco es casualidad que este muchacho haya sido presentado como un muchacho apuesto, y ella, ¿no?, como una muchacha también, de mucha belleza. Uno se huele acá la historia tradicional de Montescos y Capuleto, ¿no? Una Julieta y un Romeo, ¿no?, en otros lados y en otros tiempos. Está todo preparado, por lo menos, para que algo de eso ande por acá, por esta historia. El negocio sigue, ¿no? Esa otra oferta que exhibe, que propone Skipperton, Frosby sonrió de nuevo con expresión helada. No me parece bien, señor Skipperton. Gracias, de todos modos. ¿Por qué no lo discute con su abogado? Yo no tengo prisa. Entonces Frosby soltó una risita. Aquí sabemos de leyes tanto como los abogados. En todo caso, conocemos los límites de nuestras propiedades. Encantado de haberle conocido, señor Skipperton. Muchas gracias por el whisky. Hasta otra. Parecía que se enfrentaran dos personalidades muy fuertes, ¿no? Y bien distintas. El hombre de negocios de la ciudad, acostumbrado a saltearse unas cuantas reglas quizás, acostumbrado a saltar de negocio en negocio, y este hombre más quieto, ¿no? Un hombre que cuya familia está hace 300 años en esos lugares, en esos parajes. ¿Y qué pasa cuando una fuerza imparable choca con un objeto inamovible? Bueno, tenemos una especie de paradoja, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Eso es lo que tenemos acá. No se estrecharon la mano, el Cadillac se puso en marcha. Cuando no está, aparece la furia, ¿no? Aquel que ya vimos insultar, que ya sabemos que insulta. ¡Maldito hijo de perra!, exclamó Skipperton entre dientes a Andy, pero este se limitó a sonreír. La vida era un juego a fin de cuentas. A veces se gana, a veces se pierde. Era a principio de mayo. El maíz había sido sembrado, y Skipperton había ya detectado 3 o 4 brotes muy robustos y verdes que salían de la tierra parda cuidadosamente removida. Aquello le llenó de satisfacción, y les recordó a los indios de la antigua América, a los antiquísimos mayas. Maíz. Y además él tenía un espantapájaros al estilo clásico que había confeccionado un par de semanas antes. Él y Andy. Revistieron los palos en cruz con una vieja americana, y los dos más largos clavados perpendicularmente a los de arriba, con unos pantalones de color marrón. Skip había encontrado la ropa vieja en la guardilla. Como remate pusieron un sombrero de paja que fijaron con un clavo en el extremo superior, y el monigote quedó perfecto. Si hemos visto, ¿no?, todos acá hemos visto bastante cine, y hemos leído bastante también. No hay película norteamericana donde aparezca un espantapájaro donde no suceda alguna muerte, ¿no? Realmente los espantapájaros aparecen incluso en las películas de terror estadounidenses, ¿no? No es buen indicio cuando uno lo ve en una historia, ¿no? Si esa historia por lo menos proviene de los Estados Unidos. Y acá está, ¿no? Ahí está colocado en el maíz florecido, recordando a los mayas acá, Skipperton, ahí ha colocado, junto con Andy, han colocado el espantapájaros que han creado entre los dos. Skip se marchó a San Francisco a trabajar 5 días, recordemos que, bueno, cada tanto vuelve a sus negocios, ¿no?, en una empresa aeronáutica paralizada por un pleito y atemorizada mortalmente por las amenazas de los sindicatos y las pérdidas de contratos.
Skip la dejó con un mayor número de parados, ¿no? Y con 3 directores de patitas en las calles, pero saneada, a cambio de lo cual se embolsó la bonita suma de $50.000. ¿No? Fue y hizo lo que hace siempre, ¿no? Se deshizo de gente, recuperó la empresa, ¿no? en 5 días nada más, ¿no? Como celebración del éxito conseguido y de la proximidad del verano con la consiguiente llegada de Maggie, Skip mató de un tiro a uno de los perros de casa de Frosby. Fíjense lo que hace este señor. Celebrando el éxito, ¿no?, este dinero que ha conseguido, la proximidad del verano y la consiguiente llegada de Maggie, ¿no?, mató a un perro. La brutalidad con respecto a los animales parece ser un tema, contra los animales parece ser un tema recurrente en Patricia Highsmith. ¿Se acuerdan lo que leímos de suspenso también? Como leyendo un libro de cocina, se le ocurrió aquella idea de aquel cuento tan trágico donde un niño mata a su madre. Y hay varios cuentos donde los animales mueren por la violencia de los seres humanos. Y Skip festeja esto. Quisiera detenerme en el orden de las cosas que festeja Skipperton, ¿no? El éxito conseguido, que se refiere al de los negocios, ¿no? La proximidad del verano. Y por último, la llegada de Maggie. Claro que una cosa va encadenada a la otra, verano, vacaciones, viene Maggie. Pero no me parece casual tampoco que esté al final de la lista de las cosas para celebrar. Skip mató de un tiro entonces al perro de casa de Frosby, que a la saga de una ave caída habíase aventurado en aguas que cruzaban su propiedad. Parece que Skipperton hubiera estado esperando esto, ¿no? Bueno, hay límites bien marcados de una propiedad y otra. Frosby no le ha permitido usufructuar parte de su propiedad, y un perro de Frosby ha cruzado a la propiedad de Skipperton. Skipperton lo aguardó pacientemente desde la ventana de su dormitorio, en el piso de arriba, advertido por el ruido de las escopetas de la oportunidad del tiro. Skip se armó con unos prismáticos y un fusil de largo alcance. Que Frosby usara a quejarse. Acerca del respeto a la propiedad no admitíanse bromas. Skip casi se alegró cuando Frosby recurrió a los tribunales por el asunto del perro. Andy había enterrado el animal, obedeciendo órdenes de Skipperton, pero este no tuvo inconveniente en confesar inmediatamente que él lo había matado de un tiro. Y el juez dictó sentencia a su favor. Frosby palideció de cólera. Puede que así lo dicte la ley, pero no es humano, no es justo. De nada le sirvió a Frosby decir eso. Paremos un poco acá. No es la primera vez que Skipperton gana un juicio. Por lo menos este es el segundo que vemos. Y no lo mueve a Skipperton nunca un sentimiento de justicia, ¿no? Pero es muy hábil manejando la ley a su favor. Es muy hábil manejando todo a su favor, ¿no? En este caso, la ley. Bueno, logró que se respetara el derecho a propiedad, ¿no? Y más allá de eso, la frase de Frosby también lo pinta como personaje, ¿no? Bueno, una cosa puede ser dicha por la ley, ¿no?, pero hay cosas que son humanas o que no son humanas y a veces no tienen que ver con las leyes, ¿no? Hay una noción de justicia que va más allá, ¿no?, de las leyes que los seres humanos logramos hacer, ¿no? Bueno, lo que hizo Skipperton habrá sido legal, pero no justo, ¿no? No siempre son sinónimos legal y justo, parece decir Frosby, y creo que tiene bastante razón, ¿no? Por lo menos en este caso lo tiene. Pero de nada sirve esto, ¿no? De nada sirve. El maíz de Skipperton creció hasta la altura de las caderas del espantapájaro, ¿no? Apareció de vuelta ahí. Y todavía más. Skip pasaba muchos ratos en su dormitorio con los prismáticos y el fusil cargado a mano por si alguna otra cosa perteneciente a Frosby invadía su propiedad. Miren cómo está, ¿no?
atrincherado, ¿no? Esperando para matar algo, esperando para disparar cualquier cosa, ¿no? Que cruce del otro lado. No me dé a mí, le advirtió Andy con una risita de inquietud. Usted apunta al margen de aquel campo de maíz, y yo voy allí de vez en cuando a limpiarlo de hierbas. ¿Crees que no veo bien?, replicó Skip. A los pocos días, Skip tuvo la oportunidad de demostrar que sí, que veía perfectamente, al tumbar a un gato gris que perseguía a un pajarito o a una rata entre la alta hierba de la orilla de acá del río. A Skip le bastó con un solo tiro. No estaba muy seguro de que el gato perteneciera a Frosby. El tiro ocasionó la visita en persona de Frosby Jr. al día siguiente. Bueno, ya mató a un perro, ahora a un gato. Se recurrió a la justicia, ya se perdió en la justicia y ahora Frosby Jr. va directamente a verlo a Skipperton. Solo he venido para hacerle una pregunta, señor Skipperton. Ayer mi padre y yo oímos un disparo. Y por la noche echamos en falta a uno de nuestros gatos, que no ha aparecido para comer ni ayer ni esta mañana. ¿Sabe usted si le ha sucedido algo al gato? Frosby Jr. había rehusado cortésmente tomar asiento. Lo maté yo de un tiro. Estaba en mi propiedad, dijo Skipperton con calma. Pero el gato, ¿qué mal podía hacerle un gato? El joven miró fijamente el rostro de Skipperton. La ley es la ley. La propiedad es la propiedad. Frosby Jr. sacudió la cabeza. Usted es un hombre sin corazón, señor Skipperton. Después se marchó. Recuerdan que justamente el problema de salud que ha tenido este señor, ¿no?, ha sido cardíaco, ¿no? Pero en realidad parece que nunca lo ha tenido. Y que no lo tiene ahora, ¿no? Y por lo menos eso también detecta Frosby, ¿no? Frosby Jr. Porque no hay nada que lo justifique, ¿no? Sobre todo en esto del gato. Hay como un cierto increyendo también acá. Porque, bueno, lo primero que mata es un perro de casa. Y podría aducir cierta amenaza o vaya a saber qué. Pero con el gato nada, ¿no? Con el gato no puede, no tiene argumentos para justificarlo. Y no tiene necesidad de esconder, ¿no? Él dice directamente, lo hice yo. Lo maté de un tiro. No le importa nada, ¿no? Además, está con la seguridad de haber ganado ya un juicio por esto mismo, ¿no? Pareciera, ¿no? ¿Cómo se pudo haber enfermado del corazón si no tiene? ¿No? Parece que nunca lo ha tenido, ¿no? Que no es, por lo menos en cuanto a símbolo, ¿no? Corazón de manera simbólica, como recinto de emociones, parece que nunca lo ha tenido, ¿no? Después se marchó, ¿no? Se ha marchado Frosby Jr. Peter Frosby volvió de nuevo a los tribunales. Y el mismo juez de la vez anterior, ¿no?, el mismo, dictaminó que según una antigua ley inglesa y también según la ley americana, el gato es un animal merodeador por naturaleza, que no está sujeto al mismo control que un perro, lo que decíamos recién, ¿no? Multó a Skipperton con la cantidad máxima de $100 y le advirtió que en el futuro procurara no irse de la mano con el fusil. De todas maneras, la sentencia del juez, si bien uno podría verla como de alguna manera favorable a los Frosby, es ridícula, ¿no? Este señor es multimillonario, acaba de ganar $50.000 en 5 días y lo multan con $100. No hay mesa ninguna, ¿no?, que haga este castigo. Lo cual irritó, y de todas maneras el perder no está en el lenguaje de Skipperton, ¿no?, por más que sean $100. Lo cual irritó a Skipperton a pesar de que fácilmente pudo permitirse el lujo de reírse de la parquedad de la multa. Si se le ocurriera algo verdaderamente enojoso, algo que de veras le asustara, el viejo Frosby tal vez bajara un poco la cabeza y se aviniera a rendarle parte del riachuelo, pensó Skipperton. Pero, con la llegada de Margaret, se olvidó del conflicto. Tenemos el conflicto en un punto bien álgido.
donde Skipperton ha hecho esto de matar 2 animales del otro, han ido a tribunales 2 veces, en uno ganó, en el otro perdió, pero perdió, ¿no?, ridículamente, igual está enfurecido, pero iba a venir Margaret, ¿no? Y llegó, vino. Skip acudió a esperarla al aeropuerto de Nueva York y juntos fueron a Maine en coche. Skip la encontró más alta, más llenita y con un redondel de color rosa en ambas mejillas. La chica era toda una belleza. En casa te espera una sorpresa, le dijo Skip. A ver, ¿será un caballo por casualidad? Te he dicho que este año aprendió a saltar a caballo, ¿verdad? ¿Se lo había dicho? Skip contestó. Sí, pero no es un caballo. No. La sorpresa que le tenía guardada a Skip era un Toyota rojo descapotable. De lo que sí se acordaba, por lo menos, era de que Margaret le había escrito que en la escuela estaba aprendiendo a conducir. La chica quedó extasiada y se arrojó con los brazos abiertos al cuello de Skip. También no hay que pasar como un detalle menor este hecho de si se acuerda o no de las cosas que le ha contado la hija. Y de lo que sí se acuerda es que estaba aprendiendo a conducir, ¿no? Si estaba saltando con caballos, si le gustaban los caballos, no se acuerda. Pero que estaba aprendiendo a conducir, sí. ¿No? Y su regalo no va por el lado de los animales, sino por un Toyota rojo descapotable, por algo que puede gastar, ¿no? Y florearse de tener dinero en gastar en eso, ¿no? La chica quedó extasiada y se arrojó unos brazos abiertos al cuello de Skip. Eres un sol, papá. Además, ¿sabes? Tienes un aspecto estupendo. Por Pascua, Margaret había pasado 2 semanas en Cotton Hay, pero ahora le pareció que la finca en general estaba mejor cuidada. Ella y Skip llegaron a eso de la medianoche, pero Andy aún no se había acostado y estaba mirando la televisión en la casita donde él moraba en plena finca. Y Margaret se empeñó en ir a saludarlo. Skip se puso muy ufano al ver cómo se agrandaban los ojos de Andy al mirar a la muchacha. Tenemos una visión externa que muestra la belleza de Margaret, ¿no? Que me parece importante también, porque la visión del narrador puede estar teñida por la visión de Skipperton, ni que hablar que la visión del padre verá a su hija muy hermosa, pero los ojos de Andy se agrandan cuando ven a la muchacha, y eso es la objetivación de la belleza que provoca esta mujer, ¿no? Skip y Margaret salieron al día siguiente a probar el nuevo coche, fueron hasta un pueblo que había unos 30 kilómetros y almorzaban en él. Aquella misma tarde, de regreso a casa, Margaret preguntó a su padre si tenía alguna caña de pescar, una caña sencilla para probar fortuna en el riachuelo. Por supuesto que Skip disponía de una variada colección de cañas, pero no tuvo más remedio que decirle que no podía pescar, y hubo de explicarle la razón, y que él había tratado de arrendar parte del riachuelo. Frosby es peor que una mula, dijo Skip, no quiere ni ceder ni un palmo. No importa, papá, hay muchas cosas que hacer. Maggie era de la clase de chica que disfrutaba yendo a pasear, leyendo, o correteando por la casa, reordenando objetos para que tuvieran mejor aspecto. Y a esto se dedicó precisamente siempre que su padre pasaba 1 hora o más en el teléfono, hablando con alguien de Dallas o de Detroit. La hija está ahí, pero este señor sigue ocupándose de los negocios también. Es que se sorprendió un poco el día en que Maggie llegó a casa, eso de las 7 de la tarde, en su Toyota, con 3 truchas colgadas de un hilo pescadas por ella. La muchacha apareció descalza y con los con los bajos de los pantalones empapados. ¿Dónde has conseguido estos pescados?, preguntó Skip, sospechando en el acto que la muchacha, desobedeciéndolo, había tomado una de sus cañas y se había ido a pescar al río. He conocido al chico que vive allí, dijo Maggie. En la gasolinera los dos estábamos llenando el depósito del coche y él se me acercó a saludarme. Dijo que había visto una foto mía en tu casa. Después hemos tomado un café en el restaurante de la gasolinera. ¿Con el hijo de Frosby? Sí, es muy simpático, papá. Tal vez el antipático solo sea el padre. En fin, Pete me ha dicho, ven a pescar conmigo esta tarde. Y lo he hecho. Me ha dicho que su padre tiene el río bien surtido, aguas arriba. No quiero, francamente, Maggie, no quiero que trates con los Frosby. Son solamente 2, dijo Maggie desconcertada. Su padre casi ni le he visto. Tiene una casa muy bonita, papá. He tenido un conflicto bastante desagradable con el viejo Frosby. Ya te lo conté, Maggie. No me parece bien que ahora tú intimes con el hijo. Hazme este favor, te lo ruego, Maggie. Tengamos un buen verano, muñeca. La llamaba con ese apelativo cariñoso, siempre que necesitaba sentirse más próximo a ella, cuando quería,
que ella se sintiera cercana a él. Vamos a cortar por acá. Decía que el conflicto iba pintando para ir más allá de una cuestión de límites, ¿no? De una cuestión de terrenos y de deseos de poseer una parte del terreno. Maggie llegó y se empiezan a unir esos indicios que se fueron presentando, ¿no? La detención de Peter sobre el retrato de Maggie, ¿no? El elogio de la belleza de Maggie, los dos muchachos apuestos que se terminan encontrando, y la muchacha que termina pescando donde Skipperton no ha podido ir, invitada nada menos por lo que él considera su enemigo, ¿no? Los Capuletos y los Montescos otra vez, ¿no? Y ahí Julieta y Romeo se han encontrado, más allá de lo que piensen sus respectivas familias, ¿no? Sus padres. Creo que el problema no está en el viejo Frosby, ¿no? No es del todo Montescos y Capuletos, el problema está acá en Skipperton. Evidentemente, no sé si han notado que recién lo ha conocido, ¿no? Y habla mucho de él, y no le dice Peter, le dice Pete. Ya lo está tratando con una familiaridad que muestra lo bien que le ha caído a este muchacho, ¿no? Y vuelve con las truchas, y han pasado un montón de tiempo juntos, ¿no? Insisto, en lo que ha logrado lo que su padre no ha podido también, y eso es una mojada de oreja para él, ¿no? Ella sí ha podido pescar en esas aguas y él no. Yo no sé la sensación que tuvieron ustedes cuando lo iban leyendo. Se ve que mi mente es más truculenta que la de Patricia Highsmith. No sé por qué en algún momento pensé que al cruzar esta muchacha, enseguida se me fue esta idea, cuando vuelve con los pescados, no sé por qué pensé que Frosby podía ser algo más terrible que Skipperton, ¿no? Así como este otro, bueno, le mataba a los animales cuando cruzaban su línea, ¿no? Yo me imaginé algo más terrible todavía, ¿no? Que el Frosby podría llegar a matar a Margaret, pero no tiene nada que ver con el carácter de Frosby, ¿no? Inmediatamente a las 3 líneas ya uno se da cuenta que no. Pero como uno ya espera cualquier cosa de Patricia Highsmith, ¿no? Espera lo peor, a veces se va más allá de lo que la propia Patricia Highsmith, ¿no? Plantea. Bueno, si es capaz de escribir un relato donde un niño mata a su madre por una tortuga, ¿por qué no que pasara algo de esto acá, ¿no? Pero no fue para ese lado, en este caso Patricia Highsmith. Lo que me interesa es que veamos es cómo al mejor estilo de los cuentistas clásicos va uniendo los elementos que va presentando, ¿no? Todos los elementos que va presentando se van uniendo, no quedan desperdigados, no quedan desconectados, ¿no? Todos se unen, a un momento todo tiene un sentido, todo fue dicho para algo, ¿no? Y eso está muy marcado acá, ¿no? Es coherente con lo que dijo en Suspenso. Bueno, estructura de planteo, desarrollo y desenlace, la amenaza de lo violento, está todo ahí, ¿no? Sí. Si le hubiera comprado un caballo, se lo hubiera matado por venganza. Seguramente, ¿no? Pero no, le ha comprado un Toyota y no va a destruir el Toyota, ¿no? Ni siquiera este estadounidense compra un auto del país, ¿no? Le compra un auto japonés, que para ciertos estadounidenses era como una afrenta en determinado momento, ¿no? Comprar un auto que no fuera estadounidense, ahora ya no, ya compran de todos lados, pero en determinado momento compré, y menos un japonés, menos un auto japonés, era como una cuestión cuestionable. El otro, vieron que Frosby llega en un Cadillac, ¿no? El otro llega en un auto del país, ¿no? 300 años metido ahí, ¿no? Como que guarda, eso, son detalles, ¿no? Detallecitos, pero que hacen a la construcción de los personajes, ¿no? Uno es como autóctono, el otro es para dónde va el dinero, ¿no? Para ahí va él, ¿no? Para dónde va su furia también, ¿no? Quizás también él está a merced del viento, ¿no? Probablemente que él esté a merced del viento de su furia, ¿no? Más allá de lo que significa, y que terminaremos de verla la semana que viene, cómo une la imagen del asesor de Nixon con esta historia, ¿no?
Sí, tenía cuentas en Suiza, ¿no? Lo que hace sospechar que sus negocios, no sé por qué, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que la gente, la gente de mucho dinero que tiene cuentas en Suiza, o en las Islas Caimán, no suelen ser, te digo, limpios. No sé si alguno de ustedes tiene cuenta en Suiza, pero, sí, hay por lo menos una tradición literaria o cinematográfica de, bueno, hasta los nazis tenían plata en Suiza, ¿no? Tenían dinero en Suiza, ¿no? Oro en Suiza. No hay pagas de impuestos, claro, ¿no? Hay todo un negocio ahí. Entonces, también eso es una forma de decir quién es Skipperton, ¿no? Este señor apodado Skip, que es saltearse, ¿no? Saltearse cosas, ¿no? Los nombres tampoco son casuales en los personajes, ¿no? Así que no sé si alguno quiere decir algo de lo que vimos hasta ahora, y si no, la próxima ya vemos el desenlace y ahí comentamos todo, cómo se cerró todo. Sí, Teresita. Tenés el micrófono apagado, Teresita. Sabés que llegué tarde y no te escuché el título del cuento de Skipper. Despacio, despacio a merced del viento. Despacio a merced del viento. Es eso, ¿no? Profe, yo te quería preguntar con qué cuento seguiríamos para ir adelantando la lectura. Bien, seguiríamos con Bajo la mirada de un ángel sombrío. Gracias. Con ese seguiría, ¿no? Sí, José. Rafael, yo te quería preguntar cómo se llama el libro y dónde lo puedo conseguir. Conseguir difícil, está complejo. ¿Sí? Sí, se llama Los cadáveres exquisitos. Yo lo encontré en internet. Sí, en internet sí, yo se los mandé, pero físico, difícil. Claro. Yo podría imprimir entonces. Difícil porque lo he buscado por todos lados y se encuentran un montón de otros libros de Patricia Highsmith, pero no lo he encontrado por las librerías donde lo he rastreado, ¿no? Gracias. Y ojo con... Despacio o Bajo la mirada de un ángel. No, el libro que contiene estos cuentos, Los cadáveres exquisitos. Yo lo encontré en internet. Sí, en internet sí, estamos hablando que en libro físico es difícil. Exacto. En internet sí, porque además yo se los mandé por mail, pero físico no, está complejo, ¿no? José, ¿qué me ibas a decir? Sí, yo quería decir que en estos pocos renglones que ya leímos, está planteado el drama, ¿no? Dos generaciones, la generación de los veteranos, uno aferrado al dinero, el otro aferrado a su propiedad, pero en definitiva una generación pasada, tradicional y aferrada a las leyes territoriales. Y la otra generación, que es la que va a provocar el cambio, donde ya se nota que va a haber un romance ahí entre los dos, y eso va a mover los cimientos de la generación que viene. O sea que por ahí viene la cosa, creo, no sé, vamos a ver cómo sigue, voy a seguir leyendo. Está muy bien planteado eso de las generaciones, sí, sin duda, y son generaciones, pero también los de la misma generación son bien distintos. Sí, claro. Porque Skipperton es bien distinto a Frosby, ¿no? Son de lugares distintos. Bueno, Skipperton es más neoyorquino y el otro es de ahí, de Maine, ¿no? Entonces son como dos tierras que se enfrentan también, dos regiones, dos formas de ser que se enfrentan también, ¿no? Entonces sí, hay dos generaciones. La característica de este hombre, de Skip, es que cree que con el dinero se puede conseguir todo. Y todo lo anterior de este otro hombre, del vecino de Frosby, que la tierra es fundamental, la herencia, la tradición, digo, son valores totalmente diferentes, ¿no? Claro, sí, sin duda, sí. Y claro, como dicen acá en el chat, si fuera, no es un relato de final de cuento de hadas, más allá del romance de estos dos, no hay final feliz de comieron perdices, ¿no? Por más que estos dos puedan llegar. Quisiera comentar algo.
el personaje está estupendamente bien diseñado desde el comienzo mismo, porque el cuento, con su comienzo abrupto, lo primero que hace es generar un rasgo del personaje que se va a mantener a lo largo de toda la historia, ¿verdad? Y que precisamente lo construye desde ese lugar de violencia, autoridad, superioridad, bueno, y todo lo que ya se ha comentado. Pero además quiero decir que cuando se nos habla, cuando se da la precisión de su trabajo, ¿sí? De su visita a las empresas, de la limpieza de cierto personal que puede molestar a los dueños, ya estamos viendo otra característica del personaje, además de todo, que es esa vinculación con el poder extremo, ¿verdad? Que lo conduce a hacer una limpieza de aquellos que molestan. Y siguiendo esas mismas formas de comportamiento, va a eliminar también dentro de su micromundo lo que le molesta. Y hay una cosa que me parece que lo evidencia como un personaje contradictorio, porque habla, especifica e insiste con respecto a la propiedad privada y cómo la propiedad privada debe ser respetada, y siguiendo su propia línea de pensamiento, vemos que ante la negativa de su vecino de no querer venderle nada, porque no se le antoja vender nada, él no respeta la propiedad privada del otro. Entonces, dentro de él mismo hay una contradicción con respecto a lo que es el poder y hasta dónde van los derechos de uno y otro. Digo, siguiendo su lógica, ¿no? Que es muy perversa, muy perversa. Y bueno, ni que hablar lo que tú decías, profesor, con respecto a los indicios que presenta el relato. Los indicios son de una riqueza que daría para hacer una lista de indicios, porque son muchos y algunos muy elocuentes, como por ejemplo, bueno, la muerte de los animales, por supuesto. Nos va llevando al camino de la muerte final. Sí, claro, es como los increyendo que veníamos hablando. Bueno, primero es un perro de casa, después es un gato, Claro. después de un gato doméstico, absolutamente serán y después, bueno, serán otras cosas, ¿no? Claro, claro. ¿Ah? Claro. Rafael, sí. Es simplemente para un simple comentario, digo, que me ha llamado muchísimo la atención, más allá de esas características propias de cada personaje y de la situación. O sea, si me pongo a analizar un poquito el motivo del conflicto, ¿no? El simple motivo del conflicto era querer ir a pescar. O sea, era ir a pescar, porque a él le gustaba la pesca, tenía 1 millón de cañas, tenía... O sea, entonces, algo muy extraño, muy oscuro. Quería pescar, bueno, ya le quería comprar, simplemente hubiera bastado de repente tratar de negociar, porque más allá de ser empresario y de tener todo un know-how de eso, es decir, a él no le interesa el negociar como cualquier empresario podía tener bien entendido. No, era el negociar para cortar, ¿no? O sea, en la parte mala de lo que es el negocio de un empresario. A él le interesa y en ganar. este caso es lo mismo. Claro. O sea, quería ir a pescar, pero bueno, no se sentó con Frosby de repente vamos a negociarlo. ¿Me permitís, aunque sea 2 veces por semana, ir a pescar? Me encanta la pesca, yo qué sé, podemos ir a pescar juntos. No, no fue así. No. O sea, fue con el dinero, o sea, sí fue a negociar, pero fue a negociar en los términos de él. O sea, de él, exacto, como vengo decía con mi Silvia. dinero, claro, no fue a plantear, como decía Laura, de, bueno, ¿y qué tal si vamos y compartimos y pescamos juntos como 2 buenos vecinos? No, eso no está en el vocabulario de él, porque él negocia y él es un tirano. Eso no le da poder, no le da poder. Claro. El poder es el tener, el acumular. Claro. ¿Ah? Y hay alguien con la mano levantada, no sé quién es. Sí, la lógica de él era que se respeta la propiedad propia, la de él, pero claro, no la del otro, su propiedad. Claro. No, es una lógica de lo que me sirve a mí sí, lo que le sirve al otro no es justo. O sea, solamente piensa en él, egoísta. Sí. 2 cosas simplemente para cerrar hoy, la continuamos el próximo jueves. Hay
en Patricia Jaime hay como, dentro de sus relatos, suele haber una cierta crítica, y por algo ella se fue de Estados Unidos y vivió gran parte de su vida en Europa, de los llamados valores estadounidenses, ¿no? Y esto de la propiedad privada por encima de cualquier cosa, pero la propiedad privada cuando me interesa a mí y no al otro, es un valor típico estadounidense, ¿no? Entonces, es una crítica también a otras cosas, ¿no? Lo que representa el señor Skipperton. Y después, con respecto a lo que estaban diciendo entre Silvia y Laura, sobre todo lo último que decía Laura, no sé si se acuerdan que una de las cosas que le interesaba a Patricia Highsmith era, bueno, cómo cualquiera puede ser un violento, ¿no? Cómo las situaciones se pueden dar entre vecinos. Y basta ver la crónica policial, ¿no? ¿Cuántas veces una pelea entre vecinos por un alambrado, porque las hojas de un árbol de uno ensuciaba el patio del otro, por cosas aparentemente nimias, terminó en un homicidio? Un montón de veces, ¿no? Y cómo el homicida puede ser cualquiera, puede ser el respetable hombre de negocios, puede ser cualquiera, ¿no? Eso le interesa mucho a Patricia Highsmith en reflejar en sus historias, ¿no? Y lo va construyendo, lo va presentando de a poco, hasta que lo vemos estallar ahí, ¿no? Y bueno, la próxima lo continuamos, la próxima lo terminamos y hacemos una discusión final de y vemos si podemos empezar el otro, el de Bajo la mirada del ángel sombrío, ¿no? Y bueno, nos vemos el jueves que viene. Probablemente no nos podamos ver el jueves que viene, porque operan a mi tío de la vista y voy a estar ese día en otras vueltas. Mi madre tiene un análisis y mi tío lo operan de la vista el mismo día. Entonces, lo más probable es que el jueves que viene nos veamos dentro de 2 semanas. No hay problema. No hay problema, Rafael, ¿las clases van a seguir siendo virtuales o van a empezar a ser presenciales? Sí, este año sí, porque mis tiempos están muy complejos este año como para hacer. Ustedes saben que yo adoro la presencialidad y para mí es insustituible, pero este año mis tiempos están muy complejos y el Zoom me facilita esto. Bárbaro. Bueno, suerte con tus enfermos. Muchas gracias. Todo salga bien. Gracias. No,